Bueno, pues estamos en un nuevo programa, programas de cuarentena de Onda Activista. Y hoy, bueno, esta semana vamos a tener a partidos políticos, aparte de otros contenidos. Y hoy tenemos pues un partido político que siempre ha estado al lado de los taxistas, de los servicios públicos. Y vamos a intentar conocer lo que... pues lo que no muestran o lo que no vemos, ¿no? Los taxistas siempre nos hemos quejado de que nos ponen una etiqueta y no nos conocen más allá de lo que somos, ¿no? Como personas. Y esta semana vamos a intentar conocer a nuestros políticos. Nuestros son todos, porque todos las decisiones que... bueno, todos no. Pero todo lo que dicen... Vaya caras han puesto por ahí. Vaya caras. Pero todas las decisiones que toman, pues nos repercuten a todos. Entonces, bueno, vamos a empezar, no me voy a enrollar más, que luego tengo muchas cosas que decir. Y vamos a empezar por Jessica. Bueno, dinos quién eres, preséntate, aunque creo que ya te conocemos, pero preséntate tú misma. Bueno, pues yo soy Jessica, soy la presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem. Pero yo creo que aparte de eso, ¿no? Porque una cosa es lo que tú ejerces como en la política institucional, pero para mí hay una cosa que es básica, que es, aparte de diputada y presidenta del grupo parlamentario, soy ciudadana. Soy una ciudadana que un día estaba mirando la tele, que nunca se había sentido interpelada por ningún partido político y que vio a Pablo Iglesias en la tele y vio a Ada Colau en la tele y decidió que, bueno, que quería formar parte de ese movimiento para transformar la vida de la ciudadanía, que por fin nacía un espacio político que sí que nos representaba, que después de haber estado en las plazas y en las calles durante el 15M, por fin eso se había traducido y materializado en una opción política a la cual tú podías votar, y yo decidí que quería formar parte de ese movimiento. Entonces empecé como voluntaria y bueno, y ahora he llegado a la política institucional teniendo muy claro que eso será un periodo de tiempo acotado en el tiempo, porque es necesaria la renovación y sobre todo porque los partidos son una herramienta que yo creo que son necesarias, pero que no hay que olvidar que se hace política desde muchos otros ámbitos y que creo que no hay que agarrarse al sillón y que es imprescindible la renovación. Por tanto, si no queremos que se perpetúen las lógicas de los partidos que han estado hasta ahora y que no nos representaban, pues tenemos que tomar mucha nota. Entonces es ciudadana, aparte de eso también soy feminista, soy periodista, soy de Valencia y llevo 10 años viviendo en Cataluña, concretamente en Barcelona, por tanto esta también la siento obviamente mi casa y en estas estamos. Yolanda. Espera, ya te lo pongo yo. Me encanta llevar el control. A ver. Ahora.
Pues Hola cuéntanos. Tito, buenas tardes a todos. ¿Quién soy yo? Pues soy Yolanda López, soy diputada de Cataluña en Comú Podem en el Parlamento por la provincia de Tarragona. Y bueno, creo que Jessica ha expresado un poco, creo que lo que somos todos aquí. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me trataron como política, como aquello que cuando te llaman y no te reconoces y no te vuelves, ¿no? Porque parecía, no me identificaba. Creo que somos y que estamos, creo casi las personas que pertenecemos a Podemos, en este caso creo que somos 4 diputados de la coalición Cataluña en Comú Podem, pero todos venimos de Podemos, somos la voz o el vector para que los ciudadanos en el Parlamento, para ayudar a los ciudadanos a que sus reivindicaciones, sus políticas salgan desde una lógica institucional. También nací en Barcelona, soy ante todo mamá también, que eso siempre lo digo, creo que es la faceta más importante de mi vida. Y bueno, mirando en estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir, que hace 2 meses ninguno nos lo hubiéramos imaginado, mirando con preocupación todo, pero a la vez sabiendo y con la tranquilidad que hay un gobierno estatal pues que esta vez no solo ha primado la economía en grandes rasgos, sino que ha primado el salvar a la gente, el proteger a la gente y el proteger el empleo y a las personas más vulnerables. A Conchi la voy a dejar la última. Lucas, cuéntanos, ¿Qué a tal, ver. Tito? Pues mira, yo viví casi toda mi vida en La Segarra, en un pueblecito súper pequeño, en Biosca, de 200 personas. Y ya cuando me fui a estudiar a la universidad, me fui al piso de mis abuelos, que vivo aquí, de hecho, en Molins de Rey. Y ya en la universidad ya empecé, era una época muy movidilla entre la generación que peleó contra el Plan Bolonia y los que peleamos en el 15M. Y yo me empecé a politizar en la universidad y a partir de ahí empecé a militar en Molins de Rey, abrimos un centro social, montamos movimientos, montamos la paz, hacíamos charlas, hacíamos muchas cosas. Y cuando irrumpió Podemos, de hecho ya éramos de los frikis que veíamos La Tuerca, que veíamos que veíamos todos estos programas que se emiten en vivo en redes sociales y tal, y cuando empezó Podemos ya montamos el círculo en Molins y montamos la candidatura municipal y a partir de ahí pues empecé a militar en Podem y hasta aquí que nos ha tocado estar, yo creo que en un momento complicado, pero también peleando cosillas en el Parlamento y lo que venga para adelante. Conchi, andaban. Vale, se me oye bien, ¿no? Porque Sí. me va fatal el wifi. Bueno, yo soy Concha Bellán, desde hace un añito estoy como diputada en el Parlamento, pero bueno, y cuento los inicios, pues llevo desde muy pequeñita, que además pues me he criado en un barrio muy humilde y muy obrero de Barcelona, que es Buen Pastor, y a partir de ahí pues empecé a entender no la política institucional o partidaria, sino el cómo se hacía política desde los barrios, que era pues como activista peleando pues desde la asociación de vecinos y desde entidades y movimientos sociales. Vengo más del movimiento asociativo, o sea que no es tanto de movimientos sociales, que también he participado, y después de pues muchos años insistiendo mucho en picar pared con partidos políticos de decir que ya estaba bien, que nos escucharan y demás, cuando nació Podemos, pues di la oportunidad de poder estar desde dentro de un partido para abrir la puerta a todos esos movimientos sociales, entidades y demás, para que pudieran tener un acceso directo para poder vehicular esas demandas y trasladarlas para que fueran leyes que beneficiaran al conjunto. Bueno, y entré en Podemos por eso, desde abajo como todos los demás compañeros, hasta llegar a donde está. Cuando empiezas y te empiezas a meter pues en las cosas, ¿no? Yo sobre todo las últimas 2 semanas estoy sintiendo algo cuando os veo, cuando uno se mueve pues en los círculos del activismo,
movimientos sociales, pues lee cosas, ve cosas, ¿no? Y me he sentido muy identificado con todo lo que se está pasando. Porque nosotros en Élite empezamos desde abajo, no éramos nadie, fuimos sumando y yo he aprendido una cosa en este tiempo, en estos 6 años, bueno, casi 7 ya que llevamos de lucha casi sin respirar, no te da tiempo a disfrutar una pequeña victoria que ya tienes que estar encima de otra cosa y otra cosa. Y cada vez estás más metido en más cosas, ¿no? Pero a mí me da mucha pena lo que voy a explicar, que es cuando tú estás abajo y miras arriba, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque solo tienes que empujar hacia una dirección. No tienes que contar nada más. Tú luchas por tus derechos, ¿no? Y ya está. Pero cuando llegas arriba, arriba quiere decir un sitio donde tus decisiones afectan a las personas, ¿no? Entonces tienes que poner en una balanza, porque cada decisión que tú tomas, siempre va a haber una parte en la que se va a sentir perjudicada o traicionada. Entonces, ¿qué se siente cuando tomas una decisión sabiendo? Porque aquí es donde viene el dilema. Todos sabemos, creo que todo el mundo sabe que todo no se puede conseguir. Ojalá. Ojalá hubiera una mayoría absoluta donde tú pudieras hacer y decidir lo que tú quisieras. Pero cuando tú tienes que elegir entre que ayudar a una parte o a un porcentaje, vamos a decir, o nada, y tomas esa decisión para ayudar a esa parte que lleva años luchando, pues por ejemplo con el mundo de la cultura, que hemos visto pues lo que ha pasado en el Parlamento. A mí hay una intervención tuya, Jessica, que he visto del Parlamento, creo que es de ayer o antes de ayer, que a mí me ha llegado. Que tú hablas de que os habían insultado y tal, y yo te he visto ahí, te he visto herida y rabiosa, y te entiendo, ¿eh? Te entiendo porque yo me he visto así también. ¿Qué se siente? O sea, ¿sientes decepción, rabia? ¿Sientes que lo has hecho bien? Esa sensación de que llevas tiempo luchando por hacer algo por los demás y cuando consigues rascar, porque ¿qué es mejor? ¿Un 1% de 100 o el 100% de 0? ¿No? Esto un sabio que tengo por aquí por casa siempre me lo decía, siempre me lo dice. Entonces, ¿qué se siente cuando tu propia gente dice cosas como las que dicen? Sí, para mí hay algo que es clave, que es básico y que creo que lo podemos aplicar a la política y a cualquier esfera de la vida. Y para mí es irme a dormir tranquila y saber que he llegado al máximo. Entonces, hay una premisa que es básica, que es no perder de vista quiénes somos ni por qué estamos aquí. Entonces, yo no he venido, y aparte la intervención a la que tú te refieres es de los presupuestos, yo no he venido de aquí sencillamente a entablar una batalleta política planteando unos máximos y si no los consigo me retiro y me quedo en una crítica, como tú dices, que es más fácil. O sea, yo tengo claro que no podemos perder ninguna brecha en la lucha por conseguir determinadas oportunidades. Tenemos un panorama dramático, o sea, es que tenemos un país que está partido por la desigualdad. Entonces, cualquier mejora que yo pueda conseguir, me dejaré la piel para hacerlo. Entonces, hay algo básico que es, hay contradicciones. Obviamente que tengo mis contradicciones y que hay una cierta correlación de fuerzas. O sea, si yo estuviese gobernando, si nuestra fuerza política estuviese gobernando, sabemos hacia dónde iríamos. Y yo me quedo con la tranquilidad de que la gente lo sabe, que no nos equivocamos nunca de bando y que estamos aquí porque hemos venido a luchar contra la desigualdad, a conseguir unas condiciones de trabajo dignas, a luchar contra la emergencia climática, a que las violencias machistas las erradiquemos de una vez por todas. Entonces, a luchar contra las plataformas que están degradando y convirtiendo muchas veces en esclavitud lo que tendrían que ser unas condiciones de trabajo dignas. Por tanto, estamos viendo cómo en este país no funciona la redistribución de la riqueza,
Entonces, por ejemplo, claro que no hemos conseguido los presupuestos que querríamos, pero hemos conseguido una reforma fiscal que va en la línea. Yo no quiero renunciar a esa reforma fiscal, porque con esa reforma fiscal haré que los más ricos, los que más heredan, los de siempre, las grandes empresas que están contaminando, caray, pues tengan que pagar por lo menos más. Y con eso tendremos unos servicios públicos más necesarios. Yo en la intervención lo comentaba. O sea, los servicios públicos son los que siempre responden, son los que siempre están ahí. Y ahora se está hablando mucho porque estamos viendo que son los que nos están salvando las vidas. ¿Cómo se financia eso? ¿Con las donaciones del señor Amancio Ortega? Pues a mí no me da la gana, porque eso es estar al albur del capricho de un señor que está explotando para empezar a gente en otro punto del planeta. ¿Cómo se financian? Con impuestos, con los presupuestos. Entonces, claro que tenemos nuestras contradicciones, claro que no llegamos al máximo, claro que me enfado. O sea, claro que me jode que encima, ¿qué estamos haciendo para sacar adelante unos presupuestos que no son los nuestros? Encima tenga que aguantar determinados insultos, ya no de los nuestros, sino de la gente incluso que estamos viendo del gobierno, como no solamente están intentando desgastar al gobierno central y nos están intentando desgastar a nosotros, pero hay una cosa básica y es que esto no va ni del gobierno, ni de nosotros como espacio político, ni de nosotros como personas. Tenemos que ponernos por encima de todo eso y pensar en la angustia y en la necesidad que está pasando muchísima gente que no tiene para llenar la nevera, que no sabe si a final de mes podrá pagar un alquiler, y a mí me da una cierta tranquilidad que por lo menos nosotras estamos llegando hasta donde podemos. Y eso me lo aplico también al gobierno central. Claro que no tenemos una fuerza espectacular en el gobierno central, porque sabemos que la correlación es la que es, sabemos que hay más ministerios del Partido Socialista que nuestro, y sabemos quién es también el Partido Socialista cuando se le deja solo y cuando tiene más fuerza, porque lo hemos visto en otras ocasiones. Pero sí que es cierto que se está dando una respuesta a la crisis que es diferente a la que se dio en 2008. ¿No? Antes aceleraron los desahucios express y ahora se han suspendido los desahucios. O se garantiza el suministro básico, o se están flexibilizando los ERES. Es decir, que se está haciendo una serie de medidas que obviamente dentro de todas las limitaciones, y como no las queremos tener, por eso nos presentamos a las elecciones, intentamos hacerlo lo mejor posible para que la gente nos vote más, pero hasta donde estamos yo no me quiero quedar como una fuerza inútil. ¿De qué le ha servido a Ciudadanos ser los principales líderes de la oposición en Cataluña si no han conseguido un solo acuerdo? ¿Para qué? Pues yo prefiero, en la medida en la que yo pueda, resolver y ayudar a la gente, porque para eso me pagan. Es que es tan fácil como eso. Para eso me presentan las elecciones y para eso nos pagan. Para resolver hasta donde podamos. Y obviamente yo lo que quiero es que la gente nos deposite más confianza cada vez que nos presentamos a las elecciones para tener más fuerza y que nuestro programa, que consideramos, estamos seguras, vamos, que es el que más responde a las necesidades y a las preocupaciones de la ciudadanía, pues poderlo poner en práctica. Yo qué sé, que hable el que quiera, la que quiera. Yolanda. Bueno, toda... que quiera, pero Yolanda habla. No. Creo que Jessica lo ha explicado clarísimo. Creo que nosotros, hubo un punto en esta legislatura que decidimos ser útiles, es decir, ser útiles, y creo que lo hemos sido. Claro que no son nuestros presupuestos, claro que si tuviéramos una mayoría absoluta serían totalmente diferentes, claro que, pero entre eso, ya lo ha dicho Jessica, y no conseguir nada, y que el mes que viene los jóvenes que van a matricularse en la universidad paguen un 30% menos, pues oye, yo estoy muy orgullosa. Y que nadie se piense que no os ha peleado, ¿eh? Han sido 6 meses de trabajo, 6 meses de lucha, que cada cosa que le hemos arrancado de los 58 puntos, cada punto que le hemos arrancado al Govern ha costado la vida. La prueba está que el año pasado se intentó y a la primera de cambio ya no pasamos de la reforma fiscal, no quisieron. Y a ver, lo hemos luchado, nos planteemos ser útiles, y creo que entre eso y haber hecho el viernes, que estoy muy orgullosa de los compañeros que estuvieron en el Parlamento con una postura complicada, con una postura difícil, con 15 horas allí metidos, defendiéndolo, entre haber estado allí y que solo hubiera servido para hacer un discurso bonito
y regalar 4 titulares a prensa a haber conseguido que esos estudiantes paguen el mes que viene 30% menos, haber conseguido de que parte de los atrasos que la Generalitat le debía a los ayuntamientos por la Escuela Bressol se puedan ya dar y que con eso se pueda ayudar a la crisis del coronavirus y vayan los ayuntamientos más deshogados y puedan ser también más útiles a la ciudadanía, de que se puedan... Esta mañana había una compañera que es enfermera que decía, oye, pues yo encuentro muy bien que hayan salido los presupuestos adelante, porque mis compañeras que están ahora mismo, que las han contratado para que se coronavirus, con esto van a poder seguir con el contrato. Es decir, creo que esa es la razón. El hacer oposición útil, hacer oposición inútil. Y Jessica le ha dicho muy bien, a nosotros nos pagan, y ya no es que nos paguen, es que creo que los 4 que estamos aquí, hablo por los compañeros que estamos aquí, los 4, aunque creo que todo el partido es igual, y todos los compañeros también de estatal y todos los regidores, nos metimos y asumimos la responsabilidad de estar en las instituciones para ser útiles y para ayudar lo que venimos defendiendo en las calles, y tú lo sabes bien, que igual que estamos defendiendo en las instituciones, hemos estado a vuestro lado a la misma vez ayudándoos y apoyándoos en las manifestaciones de la calle. Dale, Lucas. Yo es que creo que lo que nos ha tocado vivir no es muy excepcional, es normal y forma parte de la normalidad política. Otra cosa es que haya un clima político, especialmente en redes sociales, en ciertos espacios y tal, que no ayudan al debate, pero oye, creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta que no ganar las elecciones no quiere decir que te quedes ahí calentando silla haciendo discursos muy bonitos y tal. Es verdad que la política tiene mucho de crear conciencia crítica. Nosotros somos un espacio que cree en las clases sociales, que cree que eso tiene una importancia a la hora de hacer políticas públicas, pero hombre, sería un poco una falta de respeto decirle a la gente, hemos sacado 8 diputados, nos quedamos aquí 4 años haciendo discursos y de aquí 4 años nos volvéis a votar. Yo creo que en política hay mucho de eso, de creerse que uno gestiona un espacio político. A mí me ha tocado gestionar un espacio de 8 diputados, le hablo a mi gente, le voy contando lo bonito que sería el mundo si gobernase yo, y mientras tanto con eso ya tiro. Creo que la hostia que se va a pegar Ciudadanos en las siguientes elecciones tiene bastante que ver con asumir que la política es eso. Y la política es intentar ser útil. Oye, si tú tienes la oportunidad de conseguir 4 cosas en la legislatura, coño, no la desaproveches. Porque en nombre de quién la estás desaprovechando tú. Creo que hoy en día uno abre Twitter y tiene una percepción de la sociedad que no es real. En Twitter parece que haya partidos que vayan a arrasar y luego están en las mínimas. Pero en la calle no. Si yo veía las encuestas, todos estos meses que hemos estado negociando, todos estos meses íbamos subiendo en intención de voto, en apoyo, etcétera, etcétera. Porque hay mucha gente, incluso la que no nos vota, incluso la que ha votado a partidos de gobierno, que, joder, está muy de acuerdo en lo que se está aprobando. Y que incluso le parece una cuestión de mínimos. Es decir, si creo que con la que está cayendo todos compartimos que lo que se haya avanzado estará bien, pero que queda mucho más por hacer, que estamos en una situación donde hay que reforzar más los servicios públicos, donde hay que reforzar más la progresividad fiscal, etcétera, etcétera. Pues todo lo que podamos avanzar, lo avanzaremos, porque es que a mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a la gente, esto es como, parece que la política tenga que ser diferente a otros espacios que hay. Es como si un abogado laboralista te dice, no, yo si no gano el juicio, no negocio nada. Si no consigo lo que yo quiero, no negocio nada en tu nombre. Y tú eres el cliente y le dices, oye, perdona, vamos a hablarlo, porque no estás negociando para tu prestigio, para ti, estás negociando para todos los demás. Es decir, para la gente a la que representas. Y yo creo que la política también tiene de esos espacios y que hay que saber jugar en ellos y que hay que saber representar intereses en ellos y que hay que saber conseguir cosas. Y si no te permite luego hacerte fotos como si fueras el Che Guevara, pues mala suerte, porque no has venido ahí a hacerte fotos. Has venido ahí a representar unos intereses de una mayoría ciudadana que necesita que los servicios públicos funcionen en este país. Y yo en relación a eso me siento muy tranquilo. Y sé que hay gente que nos critica,
Pero yo también, antes se decía mucho una cosa, que es que yo no votaría a nadie que no fuese madre o que no fuese padre, ¿no? Creo que más allá de eso, es decir, yo valoro más la opinión de la gente que ha tenido responsabilidades y que sabe que, pues que a veces, sea la que sea, gestionar la economía familiar, gestionar una pyme, gestionar un sindicato, una asociación, militar en un movimiento social. Yo durante años, no sé, es que cuando eras militante de la paz no ibas a un banco a pedir que colectivizasen el banco. Ibas a negociar cosas, condiciones, moratorias, etcétera. No creo que sea un elemento tan diferente. Otra cosa es que en este Parlamento y en esta Cataluña parezca súper loco que rompamos bloques y que intentamos hacer cosas más allá del resultado electoral. Intentamos aprovechar oportunidades, pero yo creo que podemos estar muy tranquilos de lo que hemos conseguido y bastante satisfechos. Conchi. Sí, bueno, al final siempre acabo hablando la última. Bueno, ya. Ahora te haré otra pregunta segura para Vale, que hables no, la primera. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que han dicho y no sé qué decir, ¿no? Sí, ya no sé qué decir, está todo perfecto, ¿no? No, pero bueno, sí que compartiendo todo lo que dicen los compañeros, yo lo he pasado mal estos días. Lo he pasado mal pero por la propia impotencia de no haber conseguido más. Es decir, no es tanto que nosotros hemos hecho un currazo enorme y hemos apretado muchísimo para conseguir las mejoras que se han conseguido, pero tenemos la fuerza que tenemos. Es decir, 8 diputados y diputadas, no hay más. Y a partir de ahí, pues podemos apretar y exigir el máximo posible. Me he sentido mal porque bueno, pues podríamos haber conseguido más cosas, pero no ha sido así. Y ha sido, bueno, pues lo que decías, que te mueves dentro de esa contradicción. Estoy muy orgullosa de mis compañeros que han estado ahí apretando al máximo y sé que lo han dado todo porque lo han dado todo. Horas interminables, noches sin dormir para sacar todo lo que se ha sacado. Y estoy súper orgullosa de todo ese trabajo y también de que los propios partidos hayan apoyado y hayan empujado para que eso se hiciera realidad. Porque no es una cosa que se haya tomado entre cuatro. No, hay unos partidos detrás donde han estado también empujando. Y entendiendo que es súper importante también, yo tiro ahí para mi balón, súper importante también tirar, conseguir mucho más de sanidad y conseguir mucho más de educación, conseguir más de trabajo, de empresa, industria, medio ambiente, siempre se ha quedado muy detrás y siempre se ha quedado muy fuera en el mundo de la cultura, y en ese acuerdo sí que se ha conseguido arrastrar bastante más presupuesto para el mundo cultural, que hace que también aquella gente trabajadora que está levantando el país haya tenido un poquito más de oxígeno y vaya a tener más oxígeno porque vamos a seguir sacando más. Y yo por eso estoy súper orgullosa de eso, pero entendiendo de que podíamos haber sacado más si hubiéramos tenido mucho más. Así que ya sabéis. Como gente que lleváis años luchando, ¿qué se siente cuando llevas pues 10 años diciendo que esto va a acabar mal, que están privatizando todo, que bla bla bla, que no sé qué, que no sé cuántos? Mira, yo os voy a explicar lo que siento cada vez día a las 8 de la tarde. A mis vecinos los tengo pero fritos. Fritos. ¿Dónde estabais vosotros cuando estaban en la calle? ¿Dónde estabais viendo Gran Hermano, viendo no sé qué? Les tengo, bueno, a mí que a mí ya pasan de mí porque ya me conocen. Pero un poco, volvemos a lo de antes. Hostia, es tan pequeña la parte de toda la ciudadanía que se da cuenta de las cosas. Esta sociedad tan individualizada que solo piensa en sí misma. ¿Pensáis, bueno, esperanzas supongo que tendréis, ¿no? Porque los que estamos ahí luchando y empujando, pero a mí es que el coronavirus, si no fuera por las muertes, a mí es que me cae de puta madre. Es verdad, lo digo así. Si no fuera por la gente que está cayendo inocente y que no se lo merece, los que no se lo merecen, pero está poniendo en el centro el debate de dónde venimos, está dejando bueno, la gente está viendo qué es lo que realmente importa. ¿Pensáis que de aquí en adelante va a cambiar la mentalidad de la gente? ¿O cuando los lobbies empiecen a confundir a la gente
y con mentiras, manipulaciones, bueno, el capital, vamos a volver a la misma mierda que teníamos antes. Ahora ya, que hable Ahí la que si quiera. quieres, ahí empiezo yo. Va, ya empiezo, acabo y empiezo. Creo que era hace muchos años ya, estoy hablando de hace como 20 años. En su momento se empezó a hacer más movilizaciones en el Valle Brón, no sé si os acordáis, en el Paseo del Valle Brón, donde cortaban la carretera a hora punta un viernes a las 6 de la tarde. Y te hablo de hace 20 años. O sea, que estaba yo estudiando peluquería en el Instituto del Vallebrón y todos los viernes salíamos antes de clase y, bueno, salíamos 4, al final éramos 4 solo, salíamos 4 y nos íbamos a apoyar a los trabajadores de la sanidad porque les estaban empezando a recortar salarios. Y te hablo de hace 20 años. Ya se empezaban a hacer privatizaciones del sector de la sanidad. Éramos 4, en ese momento empezó a moverse mucha más gente y luego, a medida que iban pues, cada viernes, cada vez éramos menos. Después de eso han habido movilizaciones y cada vez había menos gente en las propias movilizaciones y había incluso gente que se autodenominaba de izquierdas que venían diciéndote de que, bueno, si tenemos que vaciar un poco el sistema sanitario, pues a mí no me molesta nada pagar una mutua y me voy a la mutua. Y eso lo decía gente que, bueno, lo hacía con todo su buena fe de voy a pagar una mutua porque así ya no colapso la sanidad, ¿no? Y al final era como una rueda de que se iba dando más pasta a la privada en vez de estar pues, dándole pasta a lo que necesitaba que era la pública. Ha pasado eso durante muchos años y la gente no era consciente del peligro de los recortes que se estaban haciendo en sanidad y se decía por activa y por pasiva. Y una de las cosas que yo en toda esta época, ¿no? Digamos, en este tiempo que llevamos encerrados, hablando con los vecinos y las vecinas, sí que entienden, ahora por lo menos han llegado a entender la importancia de la sanidad pública. Incluso aquella gente que a día de hoy sigue pagando las mutuas, que les han llegado a decir que no les atendían y que se fuera a la pública. Y esa gente ha empezado a dejar de pagar las mutuas para ya empezar a ya participar más de lo público. Creo que algo sí que se ha puesto, o sea, esto lo ha puesto encima de la mesa como un ejemplo clave, pero sí que la sociedad está empezando a ser consciente de que recortar es un peligro y más en esta situación. Ahora bien, como se nos da todo tan bien, ayer por la mañana estaba a la calle de AUPA. No bueno, sé. Bueno, iremos viendo, ¿eh? Yo espero, no, yo aquí no, donde vivo no había tanto, pero sí que la propia sociedad y que también lo sean los políticos y que al final los políticos también hagan políticas valientes que defiendan la sanidad no solo a las 8 de la tarde aplaudiendo, como lo han hecho muchos políticos que han sido culpables de los recortes, sino que además empiecen ya a tomar conciencia de que necesitamos pasta para mantener los servicios públicos. Jessica, ¿qué se siente cuando alguien como el de Guindos dice que es necesaria pues esto de la paguita? ¿Realmente a una persona así se la cree o siempre hay algo detrás? Sí, a ver, yo me la creo. ¿Por qué? Porque básicamente si la gente no tiene dinero no puede consumir y si la gente no consume el sistema no funciona. Es decir, él realmente yo creo que no quiere la paguita para salvar a la ciudadanía, él quiere la paguita para salvar al sistema. Entonces, yo creo que esto hay que ser muy claro. Yo el otro día también en el discurso lo dije muy claro. El tema del ingreso mínimo vital o la renta básica universal o el nombre que le queramos dar, está bien. Y de hecho nosotros siempre lo hemos defendido como espacio político. Ahora bien, está bien siempre que vaya acompañado de una estrategia global en la cual se blindan los servicios públicos, que son los que realmente generan relaciones sociales, y también, ojo, porque este tema también es importante desde el feminismo, repensamos la manera en la que se reparten los roles y la distribución del trabajo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente depositando la responsabilidad individual de ahí va una paguita, esto puede ser
que al final más mujeres se quedan en casa y siguen cargando con todas las tareas domésticas y todos los trabajos reproductivos, ¿no? Y puede ser también que incluso, porque ya se da en algunos países conservadores, tú tengas tu renta y eso quiere decir que tú con eso te pagas tu mutua. No tienes derecho a un servicio público de sanidad, de educación o de servicios sociales. Con lo cual, la paguita que tú dices está muy bien, pero siempre que vaya acompañado de una estrategia global de blindaje de los servicios públicos. Y también sobre lo que comentabas de ahora hay gente que parece que se suma al carro de la defensa de los servicios públicos. Hombre, pues a ver, siempre da un poquito de rabia de decir, coño, ya podíais haber despertado antes, pero también es cierto que yo creo que hay que sencillamente dar la bienvenida, porque es algo bueno. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque yo ya estoy viendo que el gobierno está haciendo, el gobierno de la Generalitat ya está haciendo el relato de, obviamente no podemos volver al mismo sitio del que partíamos. Pero ¿qué puede pasar? Que se quede solamente en relato, porque esta gente es experta en relato. Pero que luego los hechos no vayan por ahí. ¿Cómo tú te comes? Que te digan, claro, no podemos volver al mismo sitio, hay que blindar servicios públicos, porque esto ya se ha convertido en un mantra, pero paralelamente, dentro de 1, 2 o 3 semanas, no sabemos cuándo, tendremos un pleno donde nos traerán un decreto de financiación de la sanidad privada. Ojo. Entonces te dicen, no solamente es la privada, bueno, tenemos un guirigay de sistema sanitario tremendo. Tenemos el público, luego tenemos el Siscat, que hay público, concertado público y concertado privado, y luego tenemos el privado. Entonces, resulta que Cataluña pretende darle a la privada 43.000 euros por paciente derivado, cuando, por ejemplo, en Navarra, que tiene de la sanidad privada más cara de todo el Estado, pagarán 24.000. Claro, tenemos a la patronal de la privada tocando las palmas y más contentos que una vergüenza. Es una vergüenza. Esto es lo que puede pasar, que haya un relato o un discurso generalizado de blindar los servicios públicos, pero que luego los hechos no se correspondan. Por tanto, tendremos que estar muy atentos a decir, no, o sea, es que usted no puede aprovechar este momento de crisis en el que realmente no se sabe muy bien qué se está probando, pues para hinchar otra vez los bolsillos de la privada o para subir el sueldo de los expresidentes, que también es lo que quieren hacer. Entonces, ojo con esto. Claramente de esta crisis hay 2 posibles salidas, ¿no? Hay una disyuntiva que es, podemos salir, pues como digo, con un bonito relato, pero que volvamos a ver cómo se mantiene un modelo, por ejemplo, en el caso de las residencias, que es infame, que se ha mercantilizado, que no se han actualizado las tarifas desde hace 10 años, que tenemos la mayoría de veces a mujeres con unas condiciones lamentables a nivel laboral, o realmente que haya una conciencia social. Y creo que también como fuerza de izquierdas tenemos que saber articular eso para que eso se traduzca, ¿no? Los aplausos en los balcones se traduzcan en políticas públicas para que no nos volvamos a encontrar en una situación como la de ahora. Lucas, cuando las elecciones municipales, yo estuve haciendo el canelo, como siempre, con una cámara allí, entrevistando a la gente. Bueno, fuimos una minoría, fuimos a Sant Jaume a animar a Ada Colau y a respaldarla porque somos de Ada. Y aquello estaba petado de independentistas, que me parece de puta madre. Y yo flipé, porque decía, hostia, me están insultando. Decía, mira el taxista, me están insultando. Me llegaron a escupir, pero mujeres mayores, estaban totalmente idas de la castaña, de verdad, yo las miraba y decía, hostia, tío, pero, o sea, ¿piensas que se podría mejorar porque claro, es que hay gente que está defendiendo algo que va contra sus intereses como trabajador. O sea, la gente, ¿cómo se podría, a lo mejor, qué falla aquí? Porque ¿por qué no se pone lo que vota la gente en los plenos, en los partidos políticos, para que la gente vea que están votando algo en contra? ¿Cómo por decir, aquí yo defiendo mucho a la CUP, porque al final la CUP es lo que es, defiende lo que defiende, bueno, y también tiene sus contradicciones, como las tienen todos los partidos, pero bueno, te guste o no, son lo que son, y defienden lo que defienden. Otros juegan a ser trileros, ¿no? Sobre todo en el tema social. Un partido como Esquerra, creo yo,
que nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes con el taxi. Cuando el decreto, que no veas si costó, bueno, costó, pues mira, parar toda la economía. ¿Se podría mejorar eso? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? Porque yo entiendo que yo entiendo que eres independentista, pero coño, si eres independentista y te están robando tus derechos, te están privatizando todo, coño, pues vete con la CUP, que es el que defiende, el que está a favor de los servicios públicos, ¿no? No el que está en medio. Digo, como reflexión, que esto es lo que yo les digo. Te voy a contestar, pero yo diría que en general, lo digo porque hay un cierto relato que culpa mucho a la gente. Yo en general estoy muy orgullosa de la gente de mi país. O sea, yo creo que tanto en Cataluña como en España han pasado cosas que en el resto de Europa son impensables. Mira, o sea, ya no solo el 15M, el 8 de marzo, el haber sido un país extremadamente conflictivo contra la gente que de alguna forma dilapida lo público y dilapida el bien común, sino también por muchas otras cosas. Hay países en Europa que hoy están debatiendo si es democrático o no que la gente de 80 años pueda ir a un hospital. Pues yo estoy orgulloso de vivir en un país donde eso no sea motivo de debate y quien plantea eso sea absolutamente marginal. Pero también es verdad que a veces nos sorprendemos de cosas que no nos tendrían que sorprender ya. Hay veces, hay gente que se escandaliza por la oposición que hace el PP y Vox con el coronavirus. Pues es la misma que hicieron con el 11M y es la misma que llevan haciendo cada vez que pierden el poder. Gente que se escandalizó viendo a las bases de Junts per Catalunya delante del ayuntamiento insultando a la gente. Pero sí, hicieron, cuando a Pujol le estalla el caso Banca Catalana, le convocaron una manifestación en las puertas del Parlament que se llamaba Yo con Pujol, y a los diputados del PSUC y del PSC se les escupía en la cara. Esa pulsión reaccionaria siempre ha estado ahí y siempre ha habido parte de la base social de lo que tradicionalmente se llama la pequeña burguesía, del centrevila de cada ciudad, que han sido muy reaccionarios. Hay ciudades en el área metropolitana de Barcelona donde los hijos de los regidores del PSUC no podían ir a comprar a la tienda del pueblo, porque era el boutique del pueblo, el comerciante de toda la vida. Y eso pasaba aquí, no hace tantos años. Es decir, yo no me sorprendería mucho de eso. Pero entre esa gente, y es lo que decía antes del Twitter, esa gente son 4 gatos. La mayoría de gente, sea vote el espacio político que vote, no es tan sectaria como esta gente. Y yo creo que eso es el mayor mensaje que podemos mandar y la mayor confianza que podemos tener en que esto se puede cambiar. Y es que esa gente son una minoría. Y quien vota incluso a esos espacios políticos muchas veces los vota a pesar de esta gente. Porque nunca serán... Fíjate que casi todas las expresiones puramente más, si quieres, más sectarias que ha podido haber en este país, Plataforma per Catalunya, primarias, tal, todo esto ha sido absolutamente marginal. Y si a Junts per Catalunya le vota gente, no es por esa gente, es porque hacen otras cosas, tienen una estructura municipal bien montada, tienen alcaldes, tienen regidores que trabajan para su municipio, y yo creo que es ahí donde hay que disputar. Yo no creo, o sea, sí que creo que estos 40 años se ha individualizado mucho la sociedad, pero yo creo que eso es disputable. Hace 40 años había grandes sindicatos, había ateneos populares, había partidos que organizaban la vida política y cultural en los barrios obreros, había curas de barrio, había un tejido social que hay que reconstruir, las relaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y eso es donde yo creo que hay que aportar, sobre todo. Porque el Parlamento no puede con todo y los diputados no pueden con todo. Hay que construir espacios donde podamos defender lo público y lo común con la gente. No solo partidos cerrados en sí mismos. Y yo creo que en la medida que podamos hacer eso, la gente siempre va a estar ahí, siempre va a responder. Y es que hoy, años y años después, hay un desahucio en un piso del Ensanche y va la gente a intentar pararlo. Es que, pero como esta, un montón de cosas. Y yo creo que hay que confiar en la gente, y si no tenemos los buenos resultados que consideramos que tendríamos que tener, porque consideramos que tenemos razón y están pasando cosas graves, quien debe aprender somos nosotros. Y quien debe intentar cambiar y debe intentar mejorar somos nosotros, porque la gente siempre ha respondido. Esta cuarentena, ¿quién se podía imaginar que en un país así
donde parece que Twitter sea el país, la gente que iba a estar 40 días en su casa, saliendo a las 8 de la tarde a aplaudir, manteniendo las normas de seguridad, muchos de ellos pasándolo muy mal. Muchos de ellos habiendo abierto una pyme o siendo autónomos, todo el día pensando cómo coño voy a pagar la luz, el agua, el no sé qué. Con gobiernos, el nuestro también, que muchas veces ha reaccionado tarde, que tú pides un ERTE hoy, no te pagan hasta mediados de mayo porque si no lo pides antes de no sé qué día, tal, con un montón de problemas, y la gente siempre ha respondido. Y a veces nos dejamos llevar mucho por anécdotas. 4 fotos de Barcelona, de no sé qué, de no sé cuántos, y todo el mundo se pone las manos a la cabeza, como cuando se enviaban fotos de los metros colapsados y luego no eran de ese día y luego no sé qué. Yo confío mucho en la gente. Yo creo que este país... O de mí así gordo, fíjate, te he hecho un figurín. Has hecho un pincel. Yo creo que hay que confiar en la gente, pero también hay que ser valiente y intentar canalizar eso políticamente, intentar dar una respuesta política a lo que se está pasando. Porque si no es condenar a la gente a vivirlo solo, y solos no vamos a poder afrontar esto. Yolanda, ¿qué se siente cuando la gente ahora, por ejemplo, con todo esto que está pasando, ataca mucho al gobierno? Pues ese es un tema que quería hablar, ya lo ha adelantado un poco Lucas, se ha adelantado. Por ejemplo, esta situación está sobrepasando a todos los gobiernos del mundo, porque es algo que para esto nadie está preparado. Pero claro, a mí me hace gracia, ¿no?, de que se ataque mucho al gobierno, incluso gente, yo creo que va un poco más en la línea de la desesperación, ¿no? Porque a medida que van pasando las semanas, a pesar de los errores que se cometen, que luego se rectifica, que es totalmente lógico, aunque sea todo un gobierno, ¿no? Esto nos afecta a los 47 millones de personas de un país, de un día para otro, como aquel que dice, pero ¿por qué la gente tiene una memoria tan corta? Es decir, es que venimos de 10 años de privatizaciones, de corrupción. Bueno, me podría estar aquí los 3/4 de hora que quedan de programa aquí, y es que me quedo solo, y es que no tengo tiempo. ¿Por qué esa memoria tan corta? Bueno, yo no creo que sea que sea la gente, ¿eh? Ahí estoy con Lucas. Yo creo que es este sistema perverso, que los medios de comunicación tienen mucho que ver, y como que todo va muy deprisa y te meten una cosa encima de otra y hace que sin quererlo tú, lo que pasó hace 2 días como que ya ha quedado anticuado y ya no te acuerdas porque es más gordo, tiene más actualidad o le da más rebombo a esto. Pero sí, hombre, no es que duela. A ver, estamos viendo que el gobierno actual es muy diferente a cómo se actuó y cómo gestionaron la crisis del 2008, que es la que más reciente podemos tener, así de crisis gorda, aunque para mí no tiene comparación con esta, pero a cómo se está gestionando esta crisis. Lo he dicho al principio, creo que al principio de la intervención, creo que aquí se está priorizando el que nadie quede atrás, y eso es un gran logro de este gobierno. De ese gobierno, el que nadie quede atrás. Sí que tienes que ir, como tú dices, sí que vas con tanteo, porque es algo que no ha ocurrido nada, es muy diferente, es una cosa global. El otro día había alguien que decía, es como cuando bajas una montaña oscura o una montaña resbaladiza, vas poniendo un pie, afianzas, si ves que cede, pues te vas para el otro lado y te has equivocado y pones otro en otro lado, ¿no? Es decir, vamos con tanteo porque todo es nuevo, pero sí que podemos estar orgullosos que creo que de todos los países de Europa, España es el que más está gestionando en el tema laboral y en el tema social, lo está gestionando mejor, y un buen ejemplo podría ser en que sin haber los trabajadores, sin tener derecho a prestación porque no llevan todo el tiempo cotizado, no se podía dejar a esa gente sin ninguna prestación, y se les da la prestación igual que al que lleve el tiempo necesario cotizado para poder coger la prestación del PEO. El que en vez de EROS hayan sido ERTES, que eso hace que se mantengan
que se mantengan los empleos, que no sea temporal, en que pues el marcador quede a cero, es decir, cuando esa persona vuelva al mercado de trabajo, cuando su empresa que le ha cogido ese ERTE vuelva a la actividad, estará a cero para el paro. Es decir, no habrá consumido ni el paro, ni el desempleo, ni el tiempo. Todas estas cosas son importantísimas porque creo que es lo que hace que no se quede nadie atrás. Que hay otras prestaciones, por ejemplo, en el Govern de la Generalitat, que me ha enfadado mucho esta mañana, que ha salido el conseller con una medida en el que se le daba creo que son 200 euros a cada persona, a cada trabajador que esté en un ERTE, siempre que no haya cobrado la prestación. Y esto sería a partir del 20 de mayo. Todos sabemos que el 20 de mayo todo el mundo habrá cobrado esos ERTEs. Es decir, política de postureo. Es decir, ha salido a bombo y platillo, queda muy bien. Vamos a ayudar a todos los trabajadores con 200 euros. Todo el mundo habrá cobrado el 20 de mayo los ERTEs, todo el mundo. Es decir, hay gente que no la ha cobrado porque fueron una avalancha, nada más que en Cataluña han sido 640 y pico mil de trabajadores acogidos a ERTEs. Evidentemente, en menos de 15 días ha sido un colapso total de la tramitación. Pero en mayo la habrá cobrado todo el mundo, porque ya la ha cobrado muchísima gente. Política postureo. ¿Que te duele que esto a lo mejor la gente no lo vea? Yo creo que no. Yo creo, como dice Lucas, creo que esto nos está enseñando mucho y creo que la gente se está dando cuenta del postureo, se está dando cuenta de la gente que está en la oposición, nada más que poniendo palos en las ruedas y no ayudando en un momento tan difícil, y creo que la gente está dando cuenta, la gran mayoría, porque no nos olvidemos que somos un país de clase trabajadora, que las ayudas y el apoyo que está dando el gobierno a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables es muy diferente a como se hizo en el 2008, que fue la anterior gran crisis. Cuando hace poco no se ponían de acuerdo el PSOE y Podemos, ¿no?, en las elecciones, bueno, después de las elecciones generales, y el PSOE volvimos a otras elecciones. Yo pienso que pensaban que iban a sacar más y podrían gobernar solos, pero bueno, pasó lo que pasó, y creo que fue al día siguiente o a los 2 días que salió que había gobierno de coalición. En ese momento, ¿qué sentisteis? Si os vierais las caras. Venga, Lucas. Yo obviamente estaba contento, pero yo soy de los que cuando pasan estas cosas me asusta más que lo que me pone contento. O sea, celebrar seguro que lo celebré, pero Jordi, es que gobernar no solo es una responsabilidad, sino que también es muy complicado cuando juegas en un terreno que no es el tuyo. Jordi, luego. Nosotros nunca habíamos gobernado en el Estado. A las 5:30. Es una institución que no es nuestra, que está atravesada por conflictos, por presiones que no son nuestras, que el PSOE se la conoce de arriba abajo, es decir, y lo vemos, ¿no?, ahora en las discusiones abiertas que hay en torno al ingreso mínimo vital, en torno a la regulación del precio de los alquileres, etcétera, etcétera. Pero creo que había que hacerlo. Creo que no había otra. Fíjate que había una discusión en el espacio, porque es histórica en la izquierda. Anguita, todo su proyecto político pasaba por sacar el máximo de diputados y presionar al PSOE desde fuera. Y sacó un porrón, sacó 19-20. Y Felipe González pactó con Pujol y te pone en jaque todo tu proyecto político, porque eres prescindible. Y yo creo que lo serio en esta coyuntura era intentar atar al PSOE en un gobierno, intentar atar al PSOE en una mayoría progresista y que no basculase. Pero va a ser un reto. Va a ser un reto, y yo creo que en gran parte el éxito de este proyecto político será que continúe habiendo mayorías progresistas. Yo sí que creo que en España es la izquierda la que pierde las elecciones, que a la derecha siempre le ha costado más construir mayorías, y que es la desmovilización del
del progresismo en España lo que genera las condiciones para que gane la derecha. Y en estas circunstancias que va a haber tanta gente, ya no solo en lo simbólico, tener un gobierno que tímidamente republicano, tener un gobierno que va al 8M, tener un gobierno que se siente identificado, sino en lo material, en lo que consigas transformar este país, es donde te vas a jugar la continuidad no solo de un proyecto político nuevo, sino creo que de las mayorías progresistas en este país. Y por lo tanto el reto es enorme. Yo soy de los que cuando vienen cosas así me preocupo más de lo que celebro. Aún así fueron 5 años peleándolo. Y fueron 5 años que a nosotros nos han costado caro. Es decir, porque cuando irrumpimos con 69 y luego con 71, daban los números igual que ahora. Y no los querían porque porque nos los íbamos a comer con patatas con ese peso. Y era evidente. Y nos ha costado mucha tensión interna, nos ha costado mucho desgaste político, pero creo que nacimos para esto y que ahora toca demostrar que todo eso tuvo sentido. ¿Y qué creéis que sintió el PSOE cuando Ciudadanos hizo así y solo había la opción que había? Ahí... Yo creo que se esperaban sacar votos de Ciudadanos, pero es que todos los estudios postelectorales dicen que el PSOE no solo no sacó votos de Ciudadanos, sino que además perdió voto hacia la derecha. Con lo cual creo que se le pasaron las ganas de seguir experimentando. Y dijeron, bueno, ya estoy solo ante el peligro de tener que gobernar con esta gente, pues hay que asumirlo ya, porque si no... Jessica, ¿crees que Pedro Sánchez ha vuelto a dormir? Bueno, claro, la pregunta es ¿qué Pedro Sánchez de todos, no? Espera, me voy a quitar la pantalla. No, yo en la línea de lo que estaba diciendo Lucas, yo creo que gobernar está claro que desgasta, pero te tengo que confesar que creo que vale la pena, y más en la situación en la que estamos. Es decir, es que por un momento, solo por un momento, pensemos cómo estaríamos si ahora hubiese un gobierno a la andaluza, un gobierno de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Es que pensémoslo por un momento. Es que el modelo de Globo sería el extensivo a todas partes. Es que no hubiese habido ERTEs, es que la gente estaría directamente despedida. O hubiesen hecho alguna locura del estilo de Gran Bretaña en los primeros días, cuando dijeron, venga, que nada, que aquí todo el mundo a la calle porque la economía es lo importante. Quiero decir, es que el Partido Popular hizo la reforma laboral en su momento. Imaginemos cómo estaríamos ahora. Es que yo recuerdo que después de la crisis de 2008, el Partido Popular excluyó de la cobertura del sistema sanitario a la población inmigrante. O sea, es que pensemos por un momento cómo estaríamos. Por tanto, claro que como fuerza política es una responsabilidad enorme, es un desgaste tremendo. O sea, yo los miro en la tele y yo digo, pobres, o sea, si es que no duermen, como tú decías, me preguntas, ¿tú crees que Pedro Sánchez? Yo creo que ahora mismo no hay nadie en el gobierno que duerma, pero porque la dimensión de lo que estamos teniendo delante, la crisis de 2008 se queda corta, igual el crack del 29 se queda corto y esto se parece más a la devastación de después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que estamos hablando de una crisis de unas dimensiones tales que todas las decisiones que hay que tomar, y sobre todo también lo que comentaba antes Yolanda, es decir, ante una situación que nunca ha pasado y que no sabemos cómo se comportará el virus, porque por un lado se pensaba que con el calor pues a lo mejor se reduciría, pero estamos viendo que no siempre es así. Antes se decía que a lo mejor quien ya estaba contagiado, quien ya lo había pasado, quien se había contagiado, ya se había inmunizado y luego estamos viendo que no es así. Es decir, que nos estamos encontrando con que desconocemos el virus, que no sabemos cómo se acabará comportando, que por tanto no sabemos si puede haber un rebrote, porque ya se está hablando de que puede haber un posible rebrote, que no sabemos tampoco cómo reaccionará el sistema económico, ni siquiera sabemos ahora mismo Europa. O sea, que Europa es crucial la respuesta que dé. Pensemos eso también, cómo se acabará comportando y no todo lo que nos llega es demasiado esperanzador. Por tanto, o sea, no duermen, a mí me sabe mal por ellos, pero te he de confesar que me da una cierta tranquilidad que tengamos este gobierno y no tengamos otro gobierno. Y como no sé cuánto dura esto, ni si tendré más turno de palabra, yo quiero decir aquí una cosa antes de por si acaso. O sea, creo que nos tenemos que concienciar todos y todas
y tenemos que convertirlo en sentido común y en la línea de lo que hablábamos antes. Tenemos que salir con más derechos y no con menos derechos, que independientemente de la fuerza política a la que hayas votado antes, independientemente de si eres independentista o no eres independentista, me da igual. Independientemente de todo, hay algunas cosas que son básicas y que tenemos que garantizar. Una es sacar del mercado bienes básicos. No puede ser que estén sometidos a la especulación ni la alimentación, ni las mascarillas, ni los respiradores, o sea, ni siquiera la vivienda. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que haya una guerra comercial a nivel internacional a ver quién acapara más mascarillas o que no se pueda garantizar que todo el mundo tiene derecho a la suya. O sea, eso es imprescindible. Lo segundo es que tenemos que garantizar que gobierne quien gobierne. Tiene que haber un suelo mínimo para financiar los servicios públicos. O sea, no puede ser que de repente llegue uno que decida que la sanidad, por lo que sea, o la educación o los servicios sociales se financia incluso menos, se infrafinancia, se externaliza o se privatiza. O sea, tenemos que garantizar que eso es imprescindible, que no se mercantilizan, ni se externalizan, ni se privatizan las residencias. O sea, después de toda la vida cuidándonos, sacando adelante este país, o sea, garantizando los derechos del estado de bienestar, que son los que tenemos y nos estamos cargando, ahora nuestra gente mayor se está viendo en la más absoluta vulnerabilidad. Y yo creo que hay otra, que es no seguir reventando el planeta. Es decir, cuando decíamos en plan, es que nos estamos cargando el planeta y eso tendrá consecuencias, pues en cierta manera, virus ha habido siempre, pero esta crisis que tenemos ahora se puede repetir más a menudo. Y eso es porque nos estamos cargando la biodiversidad. Y la biodiversidad lo que hace es de frontera natural contra todos estos virus y bacterias. Por tanto, ojo también con las actuaciones. Insisto, yo creo que son unos pilares básicos que tienen que formar parte de un gran acuerdo que, independientemente, insisto, de si eres independentista o no, o del partido político que hayamos votado en las anteriores elecciones, o sea, esto tendría que convertirse en una reivindicación de toda la ciudadanía. He soltado aquí mi chapa, pero es que no quería que esto se quedase fuera. Nada, tranquilas. Sí, aquí podemos estar hasta cuando queráis. A ver, Conchi, tú obligarías, o sea, tú sacarías una ley, porque esto yo siempre lo digo, porque me parece que la gente es muy irresponsable cuando no va a votar. El porcentaje de la gente que vota con la importancia que tiene para todas nuestras vidas es irrisorio. Incluso en estos últimos tiempos, con todo el conflicto que ha habido, tanto en Cataluña como en todo el Estado, el porcentaje como que no. ¿Tú sacarías una ley, como haría yo, del que no vaya a votar sanción? No, porque el no ir a tú votar puedes votar también tú puedes votar en blanco, ¿eh? Claro, pero el no ir a votar también es una opción. O sea, es decir, que es que no todo el mundo no va a votar porque lo que sea. O sea, a lo mejor hay gente que no quiere votar porque no quiere, porque su opción política es esa. O sea, que también hay que reconocérsela. Yo conozco un montón de anarquistas que no van a votar porque no quieren ir a votar, porque no entienden que se tenga que votar a ningún partido. Lo digo porque también es una opción política. Yo no obligaría como ley a que la gente pudiera ir a votar. Quizás buscaría fórmulas para aquella gente que para quiere motivar, votar, ¿no? Para motivar. Por claro, ejemplo, aquella gente que quiera votar, que que aquella sé, gente una que... cajica de mascarillas y una caja y un paquete de guantes. No, o facilidades, porque no todo el mundo trabaja. O sea, hay mucha gente que también está trabajando, por desgracia, en negro y que no puede ir porque no puede decir es que tengo que ir a votar o no. O sea, hay muchas circunstancias que permiten, o sea, que están prohibiendo que esa persona pueda ir a votar. Y eso no puede ser. Hay gente que está cuidando 24 horas a familiares en casa y no pueden ir a votar, porque el salir de casa significa dejar a alguien en casa solo, y es una persona que no puede, ¿no? Yo quizás miraría de facilitar que todo aquel que quiera votar y que no va, que buscar la fórmula que sea para que pueda hacerlo. Pero el no votar también es una opción política y como tal debemos de dejarla que pase. Que yo durante años no he votado y era mi opción política, o sea que lo digo por eso. Quizás no obligaría a la gente, porque la gente que quiere votar va a votar. Y la que no puede, a esa gente es a la que sí que nos tendríamos
que tendríamos que pelear para que sí que pudiera, de múltiples formas, pero que pudiera. ¿Qué cambiaríais de cuando estás en la calle y llegas a la institución, pues madre, ¿no? De Cataluña? ¿Qué cambiaríais del sistema de cómo funciona, del Oh, funcionamiento? la burocracia completa, íntegra, toda la burocracia. O sea, que, que tengas que hacer mil y una para poder hablar con un conseller o consellera, que tengas que hacer mil y una para que un colectivo, una entidad, una asociación pueda ir al Parlamento y participar en una comisión que pueden pasar meses, que también necesitas un mínimo de diferentes diputados, o sea, toda esa burocracia de que haces una pregunta y tardan como 3 meses en contestártela. Todo eso es burocracia pura y dura para que los partidos que están en la oposición acaben agotándose a preguntas, a insistir y a propuestas. Que se Yo, hagan preguntas de resolución y que no lleven acá y que no sean válidas políticamente porque, bueno, pues depende del gobierno si quiere tirarlas para adelante o no. Todo eso yo lo cambiaría completamente. al hilo de esto que estás diciendo, porque yo recuerdo al principio a nosotros que nos pasaba que queríamos una reunión, pues no sé, con el Calvet o el Ruiz cuando estaba antes, y pasaban 2, 3 meses. O querías una reunión, pues yo qué sé, no sé, con cualquier, eh, pues institución. Entonces decidimos ir a la vía directa, ¿no? Yo, por ejemplo, con el Perapadrosa en Transports, en Territorio y Sostenibilidad, aquel edificio creo que lo hemos ocupado 4 o 5 veces. Hasta en el ayuntamiento nos hemos metido en todas partes. Bueno, en el Parlamento no, porque. pero, pero bueno, Libertad d'expressió. hemos estado ahí. Pero sí que es cierto, ¿eh? Porque, bueno, tienes que buscarte la vida para llegar al político lo antes posible. Al final creo que se ha vuelto todo. Nosotros hemos conseguido cosas, creo que, aparte de la fuerza que tenemos como sector, también desde élite hemos creado estrategias de cómo saltarnos pasos de la burocracia. Es decir, para llegar a la persona que es la que manda, pues la hemos tenido que poner un poco entre la espada y la pared, ¿no? De decir, bueno, sé que estás aquí, pues ahora. A alguno le hemos hecho cosas, pobrecicos míos. Pero creo que eso, con acciones como estas, como cuando le hicimos el scratch al Íñigo de la Serna en la estación de Francia, que lo rodeamos y no lo dejábamos salir, eh, a raíz de estas acciones sacaron una ley, que es la ley Mordaza, ¿vale? Que yo la he sufrido en mis carnes, del presidente de la Generalitat y el gobierno, que habla de las libertades y de que el Estado reprime, ¿no? Pues ese mismo gobierno a mí me intenta reprimir con un multón de 8.000 euros. Bueno, y es la primera. Vamos a ver si no vienen más. Pero, y cada vez son más grandes, ¿no? Yo soy un defensor del derecho a decidir, lo he dicho muchas veces y he estado en manifestaciones independentistas defendiendo esto, ¿no? Hostia, esto jode, ¿eh? Al Torra también le he hecho un scratch después de esto, en un acto que hubo. Bueno, Lucas estaba por ahí, me lo encontré de casualidad. Eh, Se va a tumbar esta maldita ley Mordaza que realmente es como una pequeña dictadura, ¿no? Porque al final, si no podemos protestar, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Hay una cosa, yo espero que se tumbe ya, ¿eh? Pero hay una cosa que siempre me jode que no se saque a colación, porque creo que hay mucha gente que la padece. Y veía, por ejemplo, el programa de Bole que hizo sobre la cárcel y tal, y hay cosas de España que nunca se dicen. España es del países del mundo, junto con Estados Unidos, que más gente tiene en prisión, pero no es de los más delictivos. Es que tiene un código penal que es de los más duros del mundo. Y que tienes a robagallinas, como se dice tradicionalmente, atestando las cárceles. Y eso también es dinero público. Cuando tú decides invertir
en mantener a gente en prisión en lugar de invertir en otros espacios del estado del bienestar también es una apuesta. Yo siempre digo una cosa, la derecha norteamericana no ha bajado la inversión pública. Lleva 40 años contando el mismo cuento. La ha redirigido. La ha redirigido del estado del bienestar a el estado de seguridad, farmacéutico, prisiones, etcétera, etcétera. Y eso es una apuesta. Yo creo que hay que cambiar la ley Mordaza y hay que derogarla. Pero sobre todo que la batalla de nuestro tiempo es otra. Es cómo garantizar que estos espacios que se dan ahora, que son nuevos, Twitter, redes sociales y tal, tengan un espacio de libertad y no tengan que rendir cuentas. Y eso está constantemente encima de la mesa. Y es siempre una posición de equilibrio. Todos hemos visto que en las elecciones en Brasil, en Estados Unidos, en muchos países empieza a haber una guerra sucia a través del uso de fake news, del uso de noticias falsas, de información no verificada, etcétera, etcétera, que pervierte la democracia, que cambian votos, el uso del Big Data, de todas estas empresas, que hacen anuncios sectoriales buscando qué sector social es más proclive a creerse esta noticia falsa. Yo creo que la democracia hay que protegerla, pero hay que protegerla de la delincuencia organizada, no de un tuitero o de un rapero que te saca un tema y te insulta, o bueno, te jodes y bailas. Es decir, todo el mundo abre Twitter y alguna vez le cae un insulto. A mí no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Meter a todo. Y luego también hay que decir que mucha gente que se queja de que le caen insultos, cuando no los conocía nadie, estaban insultando a la peña en Twitter. Quiero decir, aquí ha borrado tweets del historial todo el mundo. Y por lo tanto, eso forma parte de nuestra sociedad, si quieres, de lo peor de nuestra sociedad. Pero es que lo peor de nuestra sociedad tiene derecho a expresarse también. Y luego, otra cuestión, que yo creo que es donde la ley Mordaza es más peligrosa, que es que restringe los derechos colectivos. Es decir, la ley Mordaza está diseñada básicamente para coartar la capacidad de los sectores sociales de organizarse y protestar. Gente que le supo muy mal los scratches. Pero es que si no hubiese habido scratches en este país, no estaríamos tan bien, ¿eh? Y si no hubiese habido gente, como decía antes, que cuando un domingo hay un desahucio en el Eixample va y lo para, en este país no sé qué hubiese pasado, pero estaríamos mucho peor. Y yo creo que eso, aunque a la gente que mande en cada momento le joda, claro que te joda. Es decir, el otro día se lo hiciste a Torra. Si un día nos toca a nosotros tener responsabilidades y tenéis un conflicto, pues nos tocará a nosotros, claro que jode. Pero para eso estás, ¿no? Es decir, es que si no permites que la sociedad civil se exprese, lo que estás haciendo es erosionar toda la democracia y erosionar la confianza de la ciudadanía en la democracia. Y luego te preguntas por qué la gente no vota. Si es que le pones 1000 barreras entre tú y la gente, 1000 barreras coactivas. Y por lo tanto, yo creo que hay que derogarlo. Igual que hay que derogar la jurisprudencia del juicio del procés, igual que hay que ir derogando toda una serie de reformas del Código Penal que lo único que han hecho es convertir a este país en el país que tiene más artistas en prisión, en el país que tiene más gente reclusa en prisión y en el país donde por poner unas marionetas te juegas ir a la cárcel. Y eso no, yo en un país así no quiero vivir, sobre todo porque a poquito construyes una normalidad que no es normal, como la rana que está en una olla que vas calentando. Construyes una realidad que no es normal, que no era normal. Si es que hay temas de punk de los años 80, es decir, tú escuchas Barricada hoy y piensas, joder, la que le caería hoy al cantante de Barricada, ¿sabes? Y están metiendo a gente un puraco judicial por un sketch en YouTube. Es decir, no es normal esto que está pasando y por lo tanto hay que ir demoliendo toda esa jurisprudencia que se ha generado. ¿Veremos derogada la reforma laboral? Y tú Sí, calla, Lucas, calla, que hable otra. Sí que la veremos. Creo que es un compromiso, creo que en materia laboral es el primer compromiso que llevábamos. Y creo que la ministra ha sido clara, se va a derogar. Otra cosa es que en vez de hacerse por decreto y en vez de hacerse de golpe, se va a hacer por trozos y con consenso de todos los agentes sociales. Pero sí que se va a derogar.
Y ahí, pues mira, igual que Jessica ha querido meter su chapa, quiero meter yo en materia laboral. Creo que bueno, una de las cosas con la crisis de las diferencias y que no podemos dejar que pase, que se tiene que diferenciar de esta materia laboral, es que en la crisis de 2008 salimos laboralmente hablando con la precarización, con un vuelco a peor, que fue cuando la famosa reforma laboral, y que se consolidó durante todos estos años y que todos hemos luchado muchísimo para que eso, y en ello todavía estamos, o para que no ocurra. Y creo que ahora tenemos que luchar y que se han puesto los medios para que esa precarización no, o revertirla, y que esto sea un antes y un después. Creo que hemos visto como los sectores más precarizados son los esenciales, cuando son las enfermeras, cuando son nuestros sanitarios, cuando son las personas de cuidados, cuando son las personas que están en los supermercados, cuando son los transportistas. Es decir, los sectores más precarizados son los que nos están sacando adelante en esa crisis, y creo que una de lo que tiene que hacer nuestro gobierno, y creo que nosotros como sociedad tenemos que estar ahí luchando, es para que esto deje de estar precarizado, deje de ser precarizado, y que esos sectores tengan la dignidad y los derechos laborales que le pertenecen. Ellos están hinchados de decirlo ahora, que no son héroes, que son profesionales, y que como profesionales esenciales de nuestra sociedad, y como decía Jessica, de servicios públicos esenciales, tienen que estar laboralmente, tienen que tener sus derechos, y laboralmente tienen que estar reconocidos. Y creo que eso es una de las cosas que en la otra gran crisis, que fue el 2008, aunque como habían dicho Jessica y los compañeros, no tiene nada que ver con esta crisis, fue una debacle y se precarizó hasta límites como nunca había estado los derechos laborales, y se consolidaron durante todos los años. Creo que ahora es una buena oportunidad para revertir eso, pero para eso tenemos que estar toda la sociedad empujando, que nunca más esté esa gente sola luchando sin que nadie los escuchara. Vale, como nos quedan 15 minutos, ¿qué pensabais cuando unos zumbaos pararon en la Gran Vía con los taxis y se empezó a liar la del pulpo Feira? O sea, ¿qué sentisteis? Pues yo no tenía tiempo ni de sentir nada, aquello fue la leche. Pero yo recuerdo, para mí, aparte de un amigo, es un gran referente, que es Rafa Mayoral, que vino allí a hacer una asamblea. Si miráis su Twitter, la foto que tiene es una foto de la asamblea que vino a Barcelona, cogió un AVE para hablarnos. Creo que es uno de los momentos que yo he vivido más emocionantes con él y de mi vida. Y los que hemos luchado en las calles y tal, fue increíble eso, fue increíble. Hay cosas que no puedo decir porque yo hablaba constantemente con políticos de mucha relevancia en la ciudad, de Cataluña, de España, y había algunos que me decían, joder, si pudiera estar yo ahí. Si pudiera estar yo ahí, yo estaría. ¿Creéis que ha habido un antes y un después? Porque a nosotros todo el poder mediático nos criminalizó, sobre todo los 3 primeros días, porque también pasaron cosas que no tenían que haber pasado. Pero bueno, estos son cosas que pasan, ¿no? Como con los mineros y que nadie quiere que pasen, pero cuando hay un conflicto y hay una tensión que viene de lejos y hay una indignación y crees o
parece que lo vas a perder todo, ¿no? Pues desgraciadamente ocurren cosas que no deben pasar. Pero, ¿habéis visto un cambio? O sea, el taxi creo que consiguió dos cosas que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Conseguimos poner en el centro del debate político, recuerdo, bueno, que se hablara en los bares del conflicto del taxi, de la VTC, de Uber, de toda esta mierda. Pero consiguió dos cosas, que es que partidos políticos, tanto en el Estado como en el Parlamento, que estaban matándose literalmente, votaran algo a favor. Y en la huelga del taxi de la AMB en la Gran Vía no se vio ni una sola bandera. Creo que se demostró que se pueden poner los problemas por encima de todos, porque allá había gente hasta de Vox. O sea, habría gente de todo, ¿no? Y creo que el taxi ha ido una lección que con el tiempo, ya hay mucha gente que le dice, hay que hacer, si hiciéramos como los taxistas esto no pasaría, ¿no? Que eso sale solo, ¿no? Como los estibadores, otro sector de referencia. Yo qué sé, creo que ese es el camino, y ya bueno, os dejo un minuto y luego os digo una cosa que os quiero decir. A ver, Jessica, tiene, bueno, un minuto lo que te dé la gana. Conchi, que hace mucho rato que no habla. Pues Conchi, venga, despídete. Venga, Un minuto no, lo que te dé la gana, yo no tengo prisa. vale. Bueno, la lucha del taxi, creo que, bueno, me tiré unos cuantos días por allí contigo, vi no solo la autoorganización, sino el cómo estabas gestionando todo eso, que la verdad es que sobrepasaba. O sea, la situación fue, joder, Fue el Corona Taxi, fue muy, muy bestia. La asamblea aquella con Rafa se nos puso, yo creo que a todos los que estábamos allí, los pelos de punta, y fue tremendo, pero creo que o sea, no debía haberse quedado solo en una parada de taxi, sino que eso debería de haberse hecho con todos los sectores que trabajan hoy en día. Es decir, que creo que hace mucho que no hacemos una huelga general y por eso cada vez se está precarizando más la vida, ya no solo por las reformas laborales, sino porque además han entrado muy fuerte ciertas plataformas y fondos buitres, déjamelo ahí, que están cada vez más utilizando a los trabajadores como si fueran esclavos, y eso no debe de pasar. Y creo que eso fue un principio de decir que independientemente a quién votes, el signo político, la bandera, independientemente de tu forma de pensar, te estaba realmente poniendo en peligro el dinero que entrabas tú en tu casa, y ya eso daba igual todo lo demás. Entonces yo creo que eso fue un ejemplo enorme y que debería de seguir tirando para adelante. Yo quería cerrar, igual que las demás compañeras, con algo que sí que ha demostrado mucho y que no debemos de perder en todo este proceso del coronavirus. Y es ese trabajo comunitario que se ha estado haciendo día a día de entregar a gente que estaba haciendo en su casa mascarillas y entregándolas en sitios, esa red real que ha estado dando apoyo y llegando a sitios donde, pues, por desgracia, tanto por parte del gobierno como por parte del gobierno no se llega y no se va a llegar, y creo que eso no se debe de perder. Es imprescindible como sociedad que sigamos trabajando unidos y cooperando entre todas, porque al final la derecha y ciertos buitres y bancos y demás están encantados, igual que las grandes multinacionales, encantados de que cada uno vayamos por su lado, y lo que ha puesto encima de la mesa toda esta situación es que es imprescindible y para sobrevivir el seguir trabajando mano a mano con todo el mundo, y que esas redes de solidaridad no acaben aquí, sigan mano a mano por lo mismo, porque por mucho que apretemos nosotros desde el gobierno y que se vaya, y es cierto que vamos a poner encima de la mesa muchos temas sociales y vamos a intentar no dejar a nadie atrás, no solo vamos a poder hacerlo como gobierno, no vamos a poder llegar a todo el mundo, y es imprescindible que la sociedad también se implique para poder llegar a todo el mundo. Y creo que ese tipo de situaciones no deben de acabar, y es imprescindible también
como partidos, como colectivos, como movimientos, como sindicatos, como entidades, asociaciones, se fomente cada vez más el trabajo solidario y colaborador, porque si no, no somos nadie. O sea, es decir, como país acabamos desapareciendo. Y ha pasado con el sector de la música, que ha estado haciendo conciertos, es decir, que lo está haciendo todo de forma totalmente gratuita, pero que al final esa gente también come, también tiene que pagar la factura, también tiene que pagar su vivienda, y lo hace de forma voluntaria porque nos necesitamos como sociedad, que no quede ahí, que no todo se mantenga en base a la solidaridad, es decir, el gobierno tiene que poner su parte, pero sí que es cierto que esto lo pasamos todas juntas o no vamos a conseguir salir de toda esta situación. Y es imprescindible que esto lo tengamos como sociedad, ya no como partidos, ya no como militantes, ya no como diputadas, sino como sociedad, que solo vamos a conseguir salir de esta juntas y colaborando mano a mano en todo lo que haga. Bueno, vosotras mismas. Si quieres ahora voy. Venga. Solamente dos ideas para terminar. Yo creo que si hay algo que a mí me resulta especialmente interesante de la lucha que disteis con el taxi, es precisamente la idea que desde las instituciones solas no se puede, y de cómo la lucha social, la lucha política se tiene que dar en paralelo, desde las calles y desde las instituciones. Porque si no, ya te digo yo que ese tema no llega a la institución, y que un grupo parlamentario como el nuestro, y a lo mejor un par de grupos más, sin nosotras sí, a lo mejor algunos también, pero sin la presión de las calles, nunca se hubiesen movido de posición, y vosotros y vosotras sabéis lo que costó conseguir ese acuerdo. Y también hay otros temas importantes, por ejemplo, el tema de la vivienda. Ahora mismo todavía no hemos conseguido la regulación de los alquileres, pero estoy convencida de que eso será así, y no solamente porque está Unidas Podemos en el gobierno central, porque eso depende del gobierno central, sino porque, por mucho que nosotras queramos, si no hubiese presión en las calles para que eso sea, el PSOE no se movería. Por tanto, hay determinados temas que cuando tú has creado el clima social necesario y la gente lo ha convertido en sentido común, es que las instituciones no tienen más remedio, o sea, no le quedan más narices de aceptarlo, y por tanto es cuando has ganado la batalla. Por tanto, la lucha en las calles y la lucha de las instituciones se tiene que dar de manera conjunta. Esa es la primera. Y luego la última idea que quería decir, como ya he soltado antes mi rollo, es una idea muy sencilla. Es decir, el sistema actual no sirve, no funciona. No solamente se ha demostrado que deja a las personas en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad tremenda, sino que estamos reventando el planeta, como he dicho antes. Por tanto, hay que buscar un nuevo sistema. Y a mí, yo creo que hay un tema y un concepto del cual todavía se habla poco, pero que creo que iremos hablando cada vez más, que es economía plural. ¿Eso qué quiere decir? Ahora, prácticamente toda la economía está absorbida por el sector privado, y, en definitiva, la economía plural, ¿qué es lo que dice? Bueno, dejemos lo privado para todo aquello que sea superficial, para todo lo que sea superfluo, y pensemos que hay otro tipo de economía que tenemos que hacer grande. Y aquí hablo de la economía pública, o sea, de todo el sector público, hablo de todo el sector comunitario, como también comentaba ahora Conchi, de todo el tema de las cooperativas que tienen que crecer y se tienen que fortalecer, y de todas las iniciativas de economía social y solidaria. Es decir, parece que solamente haya un único modelo económico donde el mercado, donde lo privado se lo come todo, y entonces eso demostrado que no sirve, que nos rompe, que es cruel, que es injusto, es decir, que hay que echarlo fuera. Dejemos lo privado para los caprichos, por decirlo de una manera muy sencilla, y que lo público, lo comunitario, lo social, lo colaborativo, lo cooperativo, sea realmente desde donde se gestionen los bienes comunes y los bienes esenciales. Eso es. Depende de quién te esté escuchando. Un placer estar aquí compartiendo. Digo que depende de quién te esté escuchando, dirá, mira la comunista esta. Mira, pues creo que si hay algo que ha conseguido el virus, tú antes me hablabas de lo que decía Guindos de la paguita, ¿no? Creo que lo que ha conseguido el virus es que estas, no sé, afirmaciones que a mí me parecen tan de sentido común,
ya no sean clasificadas como de una ideología o de otra, sino que sencillamente estemos hablando de justicia social, estemos hablando de humanidad, estemos hablando de una cosa que ya se ha convertido en sentido común, que es en plan, gente, que no puede ser que no te puedas comprar una mascarilla porque no te llega, o que no tiene nombre que los repartidores de Globo se les esté bajando las tarifas, mientras ahora es cuando más se está repartiendo. Entonces, como hay cosas que ya se han convertido tan de sentido común que defender derechos, yo creo que dejará de ser tildado de una ideología o de otra y empezará a formar parte del imaginario colectivo y de decir, bueno, es que hay cosas que son básicas, o sea, no puede ser que no tengamos una industria en Cataluña porque se ha deslocalizado y que por tanto no tengamos respiradores para la UCI. Es decir, que es que nos estamos jugando literalmente la vida. Entonces, insisto, o sea, yo creo que economía plural, donde lo público, donde lo común, donde lo cooperativo, donde lo solidario crezca y donde lo privado pues se quede restringido a los caprichos o a lo superfluo. Y que paguen más buitres, bancos, todos que empiecen a pagar multinacionales. Bueno, buitres es el nombre y banco es el apellido. Es lo mismo. Que digo que buitre es el nombre y banco es el apellido. Bueno, pero sí, pero no. O sea, es decir, que hace poco vi una noticia donde la Zora, que es un fondo buitre, está ahora mismo diciéndole a mil personas que están pagando su alquiler que les van a subir en plena pandemia casi el doble% del alquiler. Un fondo buitre que le importa muy poquito de la vida de las personas, porque en plena pandemia, donde la gran mayoría probablemente de esa gente que está viviendo en esos hogares está sufriendo una crisis económica por la situación actual, porque habrá gente que se habrá quedado en el paro, habrá gente que se habrá quedado con ERTES, habrá gente que habrá visto su sueldo menguado. Entonces, tú, insensible, aparte de que estás tributando en paraísos fiscales, vienes aquí a decirle a esta gente que pague el doble de alquiler. Pues se ha acabado. Aquí ahora no va a pagar el doble, pero tú sí que lo vas a hacer. Y ya no vas a poder trabajar aquí si tributas fuera. No, que tributes aquí, que lo pagues aquí y que se empiecen a apretar el cinturón. Que son unos sinvergüenzas. Esta situación de precariedad que está viviendo la peña, llenando los bolsillos de dinero. Habla bien, que eres una diputada. Perdón, pero da rabia. O sea, que ahora ya les toca apretarse el cinturón a cierta gente, y que ahora los que más tienen, que sean los que mantengan todo esto. Y no en base a donaciones, como el señor Ortega, no. Aquí, hagan impuestos, como tiene que hacerse. Yolanda. Pues nada, ¿qué pensé cuando lo del taxi? Voy a pensar si estaba ahí contigo. Que tirabas unos petardos que había mucho ruido. Ya. Bueno, creo que fue un antes y un después vuestra lucha. Creo que fue un antes y un después la paz. Creo que hay luchas que han marcado antes y después. Y una de esas es la vuestra. Otra es la lucha feminista. Es decir, grandes movilizaciones que han hecho visibilizar y que han hecho que toda la ciudadanía se siente identificada con esas reivindicaciones. Por eso digo que hay un antes y un después con vuestra lucha, y un antes y después con la de la paz y con la de los estibadores. Hay un antes y después en bastantes luchas, pero todavía quedan, todavía nos quedan. Creo que en esta, ya creo que lo han dicho todo las compañeras, creo que lo que sí se ha visto, las carencias que se han visto en nuestro país y que han reflejado ha sido que no se puede privatizar los servicios esenciales, que no se puede privatizar lo público, que no puede todo basarse en lo económico, que tiene que basarse en la calidad, que no se puede desindustrializar un país. Que está muy bonito, que era muy bonito esto del turismo y que lo sigue siendo ese 20%, pero que es muy importante tener industria en un país, que eso le hace, que nos hace fuerte. Y bueno, que hemos visto que pese a todo, el ser humano es maravilloso.
a ver, me ha quedado ahora mismo de Aquarius, ¿no? De algo así, pero es así. Yo creo que hemos visto gente cosiendo mascarillas, que hemos visto como incluso la SEAT, como sindicatos, como trabajadores, como se juntaban con directivos y acordaban pues hacer los respiradores, como que había ingenieros que con las maquinitas estas 3D se ponían a hacer las mascarillas estas de plástico. Creo que esta crisis del coronavirus, si hay algo que ha dejado, que ha destapado, y no lo voy a hacer en negativo, es decir, que creo que hemos hablado todos aquí de lo que ha destapado con las residencias, con toda la parte negativa, también ha destacado una parte positiva, que es la parte humana y lo grande que podemos ser y demostrar que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, y creo que eso es lo que se ha demostrado en esta crisis, y que no debemos de perder. Y no dejemos que nos metan árboles delante para no dejarnos ver que cuando salgamos, que esto haya un antes y un después, igual que hubo en esas luchas sociales, haya un antes y un después en esta crisis, y que todos sigamos trabajando unidos y que sigamos trabajando por el bien común, porque hasta había llegado un punto que la gente estaba solo luchando por el bien individual, y creo que esa es la gran diferencia, el que nos hemos dado cuenta que sin el bien común, sin estar todos unidos, sin remar todos a una, es imposible salir. Lucas. Pues yo creo que fue una victoria mucho más importante de lo que se evidenció. O sea, yo creo que es verdad que seguramente es el sector más fuerte que podía plantarle cara a la economía de plataformas, porque solo por el hecho de que si hay gente que tiene un coche que puede parar una calle con 20 coches, joder, ya es mucho más fácil hacer eso que si eres un chaval que tiene una bicicleta de globo, que cuesta más organizar algo, cuesta más parar calles, etcétera, etcétera. Pero yo creo que fue el primer sector social en España que cogió una economía de plataformas, a Uber, a Cabify, gente que viene aquí con fondos de inversión de miles de millones de euros, y le cerró la ciudad en las narices y le generó un problema político, y le generó que se tuviesen que empezar a legislar para echarlos del espacio público. Y yo creo que esa victoria, hostia, seguramente de las que nos va a tocar vivir contra la economía de plataformas es de las más importantes que ha habido. Y creo que fue la primera, y creo que se os dice poco, porque al final todo parece muy mundano, ¿no? Pues bueno, los taxistas están enfadados por sus cosas y tal, pero creo que a nivel político fue una victoria súper importante. Y yo creo que la gente que nos escucha hoy y que nos criticaba entonces por apoyarnos, se tendría que preguntar cuánto valdría un Uber hoy para ir al Mosies Project. Que está muy guay, que te ponen una botella de agua y te hacen sentir que vas en un coche con los cristales tintados y tal, pero a lo mejor te clavan 120 euros para ir al Moisés Broggi y no te los puedes pagar. Y eso es lo fundamental. O sea, ya no que tributen en paraísos fiscales, que eso ya es una vergüenza. Pero es que aunque tributaran aquí, es que es una vergüenza eso. Y más un sector del taxi que forma parte del tejido social de Barcelona. Que siempre que ha pasado algo, pues joder, ha habido taxis estos días llevando a gente en el hospital. Cuando hubo el atentado en las Ramblas, los taxistas llevando gratis a la gente, etcétera, etcétera. Eso una empresa no te lo va a hacer. Están los estibadores dando el dinero que les tocaba a ellos por descargar material sanitario en el puerto de Barcelona, donándolo a los hospitales públicos de este país. Eso una economía de plataforma no te lo va a hacer. Está la gente de Globo, que les han bajado la tarifa por reparto de 2,5 euros a 1 euro en un momento en que es evidente que el reparto domiciliario es importante para mucha gente, y se lo están haciendo en la cara. Y esa es la sociedad hacia la que íbamos, al menos hasta el momento que yo creo que vosotros os plantasteis y empezasteis a acotar el terreno, y eso es importante y se os reconoce poco, pero creo que hoy el momento que nos tocaría vivir hoy sería peor si hubieseis perdido la batalla que ganasteis en su momento. A pesar que estas batallas se ganan y luego tienes la sensación de que las medio pierdes porque sigues viendo de tanto en cuanto un Uber, un no sé qué. Como todo.
pero si el sector del taxi quiebra en ese momento porque nadie les pone freno, yo creo que estaríamos hoy mucho peor y que la gente debiera ser consciente de eso. Y también de que hay que revisar valores. Yo que me acuerdo cuando nos apoyábamos, que la gente me decía, pues yo una vez cogí un taxi y no me cayó bien el taxista. Esos son de derecha, son de derecha. Y era en plan, yo es que alucinaba porque pensaba, lo primero, hay gente que cuando hablas con taxistas, la de taxistas que te cuentan anécdotas de gente que te sube al taxi con unas actitudes que no son normal, que no son de valorar a la gente que trabaja. Cuando yo era pequeño, yo había cogido muy pocos taxis en mi vida. Cuando yo era pequeño, el taxi, al señor que llevaba el taxi se le llamaba señor taxista, porque era una persona que estaba trabajando en su horario laboral. Yo creo que nos habíamos ennubilado mucho también de no valorar a la gente que trabaja y que hoy la vemos trabajar, hoy vemos a la gente que está barriendo las calles y les aplaudimos, vemos a la gente que está en los hospitales y les aplaudimos, vemos, no sé, a tantos sectores sociales que están hoy trabajando mientras nosotros estamos en casa y valoramos el trabajo de esa gente. Y yo creo que nos habíamos ennubilado mucho en un país que había ido desmantelando todo el empleo manual de la gente que trabaja, ¿no?, con las manos, construyendo cositas, barriendo cosas, conduciendo un coche. Y que vamos a tener que volver a eso. Que lo fundamental de este país va a ser crear trabajo. Fíjate, ayer le decía un tuit, y con esto ya acabo, de un trabajador del SEPER, del Servicio de Empleo, que se estuvieron hasta las 12:30 de la noche ayer tramitando prestaciones de desempleo para que la gente pudiese cobrar a finales de abril, principios de mayo y no el 10 de mayo. Pues esta gente durante muchos años ha tenido que soportar que les dijesen que les bajaban el sueldo, que les recortaban el número de trabajadores porque eran unos vagos, porque los trabajadores públicos de este país son unos vagos. Igual que a los médicos de este país se les ha recortado el salario y se ha recortado el número de médicos durante años. Y no solo eso, sino que se hacía con un discurso que para legitimar todo eso había que despreciar a la gente que trabaja cada día para levantar este país. Y yo creo que una de las cosas que va a cambiar en este país es que se va a volver a apreciar y a reapreciar a la gente que trabaja para sostener los servicios públicos en este país y para sostener el trabajo en este país. Y que yo me alegro de que eso pueda pasar, porque con la economía de plataformas, con todas estas cosas que te dicen que son el futuro y que lo único que tienen de futurista es que te revientan los acuerdos laborales de años y años de haberlos construido, y con la ofensiva de recortes que hubo en el sector público, creo que había mucho desprecio al trabajo. Y creo que la reforma laboral fue posible porque hubo mucho desprecio al trabajo. Creo que hacerle la contra a los estibadores y llamarles privilegiados y aburguesados y a los bomberos y a toda una serie de sectores sociales solo fue posible porque caló un mensaje de desprecio a los trabajadores, como si tu vecino fuera un vago o como si tú vivieras peor por culpa del quinto que es médico y no trabaja lo que tiene que trabajar. Y yo creo que eso va a cambiar. Y en parte, y además lo creo en serio, es porque también vosotros ganasteis vuestra partida. Y habéis construido de eso una normalidad, porque al final lo más revolucionario de todo es que hoy los taxis están patrullando por Barcelona ofreciendo servicios y ellos no, o lo tienen que hacer escondidas, o lo tienen que hacer, y que eso genera una normalidad. Y al final peleamos para que las cosas generen normalidad, para que la educación pública funcione y no te parezca que funciona porque ha triunfado ninguna revolución, sino porque es normal que en un país haya trabajadores que no sean falsos autónomos, porque es normal que haya trabajadores que paguen impuestos aquí, porque es normal que haya sanidad pública y porque es normal que haya educación pública. Y yo creo que eso se ha ido construyendo con muchas batallas y que de este futuro que viene ahora, la vuestra ha sido esencial para frenar en seco una ofensiva que era intolerable. Muy bien. Bueno, pues nada, pues también os digo que yo hace, no sé, pues unos años atrás, yo tampoco iba a votar, porque no creía en la política. Y gente, desde que conozco gente que está dentro de las instituciones y trabaja para la gente, he vuelto a creer en la política. Y no hablo solo de Unidas Podemos, porque hay otra mucha gente que está dentro cuando ya
eres interlocutor o estás en medio de todo el fregado, pues he vuelto a creer en la política. Y a mí me gustaría dar valor al trabajo que hacéis. Porque aunque muchos digan, no, igual que a nosotros no nos gusta que nos ponga la etiqueta y nos digan los taxistas y ya tengamos una etiqueta, como siempre hemos tenido, a mí tampoco me gusta cuando conozco políticos, pues que son gente normal, que está haciendo, son parte del engranaje para cambiar las cosas, pues creo que hay que ponerlo en valor y reconocéroslo. Entonces, creo que esto hay que decirlo y es necesario y es honesto, porque si la lucha del taxi, sin gente en las instituciones, pues como vosotras y tú, sí, es que no lo puedo leer, no lo puedo, me sale solo, la tontería, pues no sería posible y hay que decirlo. A mí me hace gracia cuando dicen, Tito, no mezcles el taxi con la política. Joder, ¿cómo no voy a mezclar el taxi con la política? Si es que todo en la vida es política. Cuando llegas a entender esto, entonces es como que sales de la burbuja esa de esto voy a ponerme de perfil, voy a poner... Eso sí, luego señalo y me quejo. Luego me quejo. Por eso decía lo de la obligación de ir a votar. Para mí, al final, aquí no hay término medio. Claro que la opción de no ir a votar pues está ahí. Pero bueno, también está la opción de yo como político pasar de tu cara, ¿no? O sea, al final, si quieres derechos, también hay obligaciones. Si no hay obligaciones, pues posiblemente no tengas derechos. O sea, creo que esto funciona así. Y por eso lo he dicho, creo que tendría tendría que estar obligado, oye, si no puedo ir a votar, pues nada, se le hace un justificante, no pasa nada. Pero creo que tendría que ser obligado que la gente fuera a votar, porque todo depende de eso. Todo depende de eso. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Es un pensamiento mío. Agradeceros el trabajo que hacéis, de verdad, de corazón. Y los que estamos ahí luchando, pues yo por lo menos personalmente me siento muy orgulloso de tener gente en las instituciones ahí peleándose, como os vemos, o por lo menos los que miramos o tenemos tiempo de vez en cuando de mirar qué es lo que pasa ahí para saber lo que podemos criticar y lo que no, y no de oídas, pues agradecéroslo. Igual que yo recuerdo otro de los momentos que no se me va a olvidar nunca fue la primera vez que ganó Ada Colau las elecciones, salió a Sant Jaume, allí, toda desencajada, y dijo, si no lo hacemos bien, salir a la calle a protestar, ¿no? Creo que a los 3 o 4 meses montamos una marcha caracol y cerramos Barcelona entera. No porque lo dijera ella, ¿no? Porque se dio la situación, pero vamos, que al final, pues, eso es lo que mola, tener gente en las instituciones que venga de abajo, que haya sentido, por lo menos, tiene que haber de todo, pero siempre es mejor, pues no tener tantos estudios, porque la mejor universidad que hay en la vida es la propia vida. El vivir las experiencias para saber lo que siente la gente y lo que necesitan. Y ya está. Que muchas gracias. Espero que os hayáis sentido a gusto en este invento de programa. Y ya haremos más, porque aunque pase la pandemia y todos volvamos a ser felices y salgamos a correr como Forrest Gump, yo cuando me abran la puerta no sé dónde voy a acabar. Voy a empezar a correr como un loco. Pero creo que de esto me quedo con este sistema para comunicar a la gente, porque al final es importante llegar a la gente. Y ya está. Que muchas gracias. Muchas gracias. A ti, hombre. ¿Vale? Venga, un besazo. Adiós. Chao, chao. Chao.